Bueno, buenas tardes. Ahí fui saludando por el chat, pero bueno, ahora lo hago acá con voz y cuerpo presente. La verdad que una alegría poder estar en este espacio. Yo fui tutora de quienes algunas personas que cursaron en la primer corte, que empezaron en el 2019, y bueno, yo estoy dirigiendo algunos proyectos de tesis o codirigiendo algunos de esos proyectos. Y, y bueno, les quería comentar un poquito cómo vamos a organizar el tiempo que nos queda compartido. Estos primeros 45 minutos, más o menos hasta que sean las 7, voy a como dar un marco de por dónde creo que viene el seminario y cuáles fueron mis interrogantes. Después le invité a Vanessa Troyano, que ella es tesista mía y fue estudiante de la corte anterior, como para generar una conversación en base a la experiencia de ella con algunas relaciones, quizás con las ideas o a partir de las resonancias de lo que vayamos compartiendo, y después dejar los otros 45 minutos aproximadamente para abrir al diálogo con ustedes y ver qué de lo que fuimos conversando, lo que les fui compartiendo, lo que fuimos conversando con Vanessa, quieren seguir en una Qué pena, buenas tardes. Casi no se alcanza a escuchar. Perdón, Beatriz. Buenas tardes, qué pena, pero Buenas es que tardes. se escucha muy bajito. Ya hay varias escribiendo por el chat lo mismo. No se alcanza casi a escuchar. Bueno, ahí a ver, pruebo auriculares. Me dan los otros auriculares, Marcela. A ver, y ahí sin auriculares, con el de la compu, ¿ahí escuchan mejor? Sí, señora. Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos ahí y hago callar a todos a mi alrededor. Parte de las cuestiones de la virtualidad. Entonces, bueno, vamos a estar trabajando en esos 3 bloques. Ya antes de arrancar en el espacio virtual del doctorado, está ya el programa. Van a ver que hay 2 versiones que las dejé hasta hoy. Son mínimas las diferencias y tiene que ver con un poco lo que vamos a trabajar en el último encuentro, que es como el proceso de inacabamiento o lo inacabado de la formación, ¿no? Como todo proceso tuvo que estar plasmado en un papel, pero después mi cerebro siguió activado y entonces ahí subí esa segunda versión, que de momento había dejado ambas por si alguien ya había descargado la primera, ya después va a quedar una sola. Y ahí ya están planteados como un poco los bloques que vamos a trabajar, y hoy voy a hacer como un poco la presentación general y ya plantear algunas cuestiones de mis posiciones, ¿no? De la posición que tengo frente a lo que es la investigación narrativa en educación. Voy a ir subiendo semana a semana. Ahora está lo de la primera, o sea, lo de esta semana, lo del encuentro de hoy. Voy a ir compartiendo entre un encuentro y otro la propuesta de algunas actividades para que realicen. Son actividades más que tienen que ver con recorridos o vinculadas a la experiencia. Por supuesto, son optativas, pueden hacerse a destiempo. Lo ideal o la propuesta o la invitación es que las puedan hacer entre un encuentro y otro, como para poder acercarse al segundo encuentro con algún recorrido o algún diálogo intermedio. Sé que eso es complejo, que es difícil, que hay muchas actividades y responsabilidades de por medio, pero bueno, la invitación está hecha, lo pueden retomar en otro momento, no va a condicionar la participación o cómo se desenvuelva cada una de las 4 partes. Lo primero que quería retomar, y en función de que
de la etapa en la que ustedes están, que ya han presentado un primer borrador del proyecto. Mi intención es que lo que conversemos en este seminario transatlántico les permita interpelar algunas de las cuestiones de los proyectos que están en camino y espero les puedan servir como rumbos o orientaciones para la revisión del mismo desde esta perspectiva de la investigación narrativa en educación y en este diálogo o en esta tensión entre lo transatlántico. Entonces, lo primero que quería era recuperar una pregunta, que es una pregunta que yo la descubrí o me acerqué a esa pregunta a partir de la documentación narrativa, de mis intercambios con Daniel. Daniel Suárez fue mi director de tesis en su momento, aunque yo no abordé la documentación narrativa, sí apareció siempre esa pregunta de cómo llegué hasta aquí, ¿no? Que, si no me equivoco, y realizaron lo mismo en esta corte, es la pregunta inicial, ese primer escrito probablemente que ustedes hicieron de presentación frente a esa pregunta. Y además porque creo que es una pregunta que lo que nos permite es contextualizar, ¿no? Contextualizar no solo quiénes somos, sino desde qué posiciones decimos lo que decimos, escribimos lo que escribimos y generamos las conversaciones que vamos teniendo. De esa parte de la pregunta del cómo llegué hasta aquí, primero me quiero centrar en el aquí, ¿sí? Que tiene que ver con la propuesta del programa. No sé si lo pudieron recorrer. Lo que yo considero es que todo programa lo que hace es condensar justamente una posición. Si nosotros ponemos un mismo título de una propuesta didáctica de un seminario, después cuando vamos leyendo el programa y lo vamos como descubriendo, vamos como encontrando algunos elementos que tienen que ver con la posición de quien escribió ese programa. Lo mismo pasaría con sus proyectos de tesis. Quizás algunos pueden tener temas en común, títulos similares, pero a medida que yo voy leyendo el proyecto, tendría que poder ir descubriendo, ¿no?, cuál es la posición epistemológica, ontológica que tiene quien tiene esa escritura. Y en el medio hay decisiones pedagógicas, ¿no? Por supuesto, desde esa posición hay decisiones pedagógicas de cómo encarar metodológicamente esa propuesta, cómo escribirla, cómo evaluarla, y cada uno de los elementos más tradicionales de la didáctica. Entonces yo quiero ahí recuperar, lo voy a buscar. Tengo 10 millones de pantallas abiertas, por supuesto, pero acá ya lo encontré. Quiero ir retomando algunas cuestiones del programa. Y desde el título, ¿no? Ya el seminario es problemas epistemológicos, conceptuales y metodológicos acerca de la investigación narrativa en perspectiva transatlántica. Yo pongo mi autoría, ¿no?, escrito por mí, Patagonia, Argentina, y un primer elemento que dice inspirada en. Esa inspiración es un recorte de todas las inspiraciones para hacer y delinear este seminario, pero tiene que ver con las personas que dieron este seminario en la corte anterior. Ustedes van a tener a disposición los videos del seminario de la corte anterior, y lo que yo decidí, un poco honrando a quienes dieron ese primer seminario, porque creo que eso es lo que uno hace, no es ese proceso tan tedioso de las citas, que siempre no son tan generalmente, ¿no?, respetar las normas APA, que me olvidé la coma, que no me acuerdo dónde va el punto, que si iba en mayúscula, cómo iba, pero bueno, es como una de las formas de poder honrar de que lo que uno está diciendo no es novedoso, sino que siempre está construido en una relación con el otro. Entonces ustedes van a tener a disposición esos videos, para si los quieren ver, como parte de la bibliografía. Y bueno, y en ese proceso de inspiración, creo que ya empieza a aparecer una de las categorías que vamos a trabajar en el próximo encuentro, que es la de la alteridad, ¿no? Y mi pregunta hacia ustedes sería, ¿con quiénes investigan? Y aquí ya aparece una posición que
que para mí es fundante en la investigación narrativa en educación es que no somos investigadores que convertimos a las personas en objetos, ¿no?, de conocimiento, sino que vamos a plantear un proceso de co-investigación, ¿no? Entonces, mi primera invitación sería que puedan registrar esa pregunta para retomarla cuando vuelvan a sus proyectos, y es en qué posición o en qué lugar están esas otras personas que en la metodología tradicional serían el objeto de investigación. Digamos, docentes, niñes, cualquier sujeto, cualquier subjetividad, digamos, que ustedes entren en diálogo. Esa es otra de las dimensiones, ¿no?, vinculadas a ese elemento de la otredad o de la alteridad. Por un lado tenemos quienes hemos leído, quienes hemos escuchado, pero sobre todo y fundamentalmente quienes nos van a acompañar en ese proceso de investigación y en esas conversaciones. En relación a eso es que está como invitada Vanessa. En un momento me di cuenta que estaba yo sola como docente del seminario y dije, no, creo que en consistencia comparte esta posición que voy a compartir, es que se tiene que dar una conversación con otros que sean significativos, y por eso en cada uno de los encuentros invité a una de las personas con las cuales estamos compartiendo, digamos, esos proyectos y esos trabajos de tesis. Entonces, ese es un primer elemento del programa, ¿no? Que digo, leímos un título, 2 frases, y ya ahí podemos ver una posición. ¿Qué otro elemento aparece? Cuando pensé en escribir en el programa, algo que me interpela desde el día 1, recuerdo allá, lejos ese tiempo, primer encuentro del 2019, la primer corte, que cada uno de quienes éramos tutores teníamos que comentar algo en nuestra tesis, y yo ya en ese momento me interpelaba las formas de escritura, ¿no? Y que lo fui ampliando, y que la pregunta de cómo escribo una tesis narrativa pasó no de solo escribir, sino de qué manera trabajo el relato. Y el relato puede ser escrito, puede ser oral, puede ser estético, ¿no? Y esa es otra de las cuestiones que vamos a estar viendo en otro de los encuentros, que tiene que ver con otras formas de relatar o de nombrar. Entonces allí la pregunta hacia sus proyectos sería: ¿qué relato aparece? ¿Cómo están escribiendo ese proyecto? ¿Cómo se están imaginando la escritura de esa tesis? Porque sin duda estamos en un marco universitario donde no podríamos, quizás, no lo sé, escindir por completo la escritura. Creo que no podríamos escindir de la escritura por el proceso que nos permite, más allá de lo normativo, pero es cuánto podemos darnos ese tiempo para pensar de qué manera queremos compartir esa forma de lo que voy a estar relatando, en definitiva, en mi tesis. Y eso lo quise transmitir en la forma de escritura del programa, ¿no? Un programa que está escrito narrativamente, que no tiene propósitos, objetivos, acciones como títulos, sino que esas van apareciendo a lo largo de ese relato que escribí para compartir con ustedes, donde planteo qué sentido tiene para mí la palabra transatlántico, transatlántica, y empecé a ver varios de los sentidos que aparecían. Sin duda, creo que algo que a todos nos viene es esa figura de alguna nave ¿no?, surcando el mar Atlántico con los peligros que allí acontecen. Y ahí me apareció un primer interrogante, ¿no? ¿Qué mitos se nos vienen al recuerdo cuando pensamos en esas travesías? Y los primeros mitos que a mí se me vinieron en el recuerdo no eran los de América Latina. Eran mitos griegos, escandinavos, finlandeses,
Y ahí apareció la pregunta, el Atlántico no está todo solo surcado por esos lugares. También toda América está surcada por el Atlántico, ¿no? O la mayor parte de lo que hoy conforman los países de América están o sea, en ese borde con el Atlántico, y ahí de nuevo, ¿no? Podemos ver como esos 4 amarres que yo les quiero compartir en estos 4 momentos, no son únicos y enquistados, empiezan a dialogar entre sí, ¿no? Porque aquí yo tomo una decisión y una posición, y que es que en lo transatlántico lo que va a primar son las voces de América Latina, ¿sí? Va a haber voces también del origen de este seminario, que es unir estos diálogos de personas que tenemos la misma lengua, pero también me interpelo si todos tenemos la misma lengua o decimos que el español es nuestra misma lengua por ese proceso de la conquista. Entonces ahí nuevamente va a aparecer lo que trabajemos en el próximo encuentro, que son cuáles son las alteridades, y mi posición va a ser la de recuperar a Enrique Dussel con los aportes que él hace de transmodernidad y la construcción de las alteridades desde América Latina. Y en este sentido, algo que uno puede hacer, que siempre se plantea generalmente, o yo lo he escuchado cuando se trabajan cuestiones de género, es mirar qué bibliografía utilizamos, en este caso, en el proyecto de ustedes, y en mi caso, en el programa. Cuánto esa bibliografía y esos recorridos reflejan la posición que yo tomo. Por supuesto que esto es una invitación, cada uno de ustedes irá encontrando su posición y sus elecciones, pero esto es lo que a mí me convoca y me ha convocado en los procesos de investigación. Entonces, esta forma de escritura también creo que tiene otro componente, que hoy es uno de los componentes centrales que voy a trabajar, es el componente que quiero hoy compartir con ustedes, que es el de la disidencia, ¿no? Yo terminé de escribir el programa y se lo mandé a Laura, y lo primero que le dije, sí, Laura, pero no tiene un formato convencional. ¿Qué hago? ¿Te paso la versión? ¿Te paso las 2 versiones? ¿No? ¿O qué hacemos con esto? Entonces dijimos, no, bueno, Laura me dice, no, subámoslo así, cualquier cosa después, si es necesario para la presentación formal, veremos qué hacemos, ¿no? Podremos presentarla formal o podremos ver si disputamos, ¿no? Desde la disidencia, qué entendemos por un programa. Entonces, un programa, un proyecto de tesis puede ser un relato, ¿no? Entonces esta es como la invitación a jugar en este sentido de las otras formas de compartir los relatos. Y la disidencia para mí no está solo ahí. Cuando iba escribiendo y dije desde dónde lo estoy escribiendo, y traje como este proceso de las disidencias, me parece que ahí también hay como un proceso de poder recuperar, o a mí me interesó recuperar todas esas pedagogías que de alguna manera traen la disidencia. Y la disidencia, si uno lo piensa desde una definición más de diccionario, es separarse de lo común, de la doctrina, de la creencia o de la conducta común. En otros términos podríamos decir que es separarse de la modernidad, ¿no? Que tiene que ver con la única verdad y con lo homogéneo. Y también creo que la disidencia en los procesos de investigación educativa narrativos tiene que ver con sostener la capacidad de la sorpresa, ¿no? Esa posibilidad de sorprendernos de lo que sucede tiene que ver con ejercitar los sentidos en encontrar justamente esas disidencias y generar como una disposición frente a lo que acontezca, ¿no? Hay algo de soltar la lógica del control, que podríamos pensar que tiene una entrevista estructurada,
y sí ir con una idea sobre la cual conversar con otro, pero dejar que ese otro justamente acontezca. Y un paso más es abrir la posibilidad de inclusive no acordar con lo que el otro de manera individual o colectiva trae, ¿no? Y entonces es esa posibilidad de, en ese dejar acontecer, que las diferencias sean parte de esa conversación. En líneas generales, creo que nos pasa a todos, cuando generamos una conversación, siempre estamos más sutilmente, menos sutilmente, con una idea en la cual queremos convencer a los otros de que esa es la idea. Entonces, me parece que hay que distinguir cuál es la posición y que uno tenga claro cuál es la posición epistemológica y que con quienes conversamos la puedan conocer. Es totalmente diferente a pretender que todos tengan nuestra misma posición. Y yo estaba re feliz con las disidencias porque dije, soy súper original. Me parece que este término no lo usó nadie. Vieron que cuando uno escribe una tesis o un artículo, siempre dice, tiene que ser novedoso. Bueno, no sé, la mala noticia que es en los 20 años que investigo, siempre que creo eso y me pongo a buscar, hay alguien que pensó más o menos lo mismo. Y en esa búsqueda encontré un texto de una autora peruana, Oliart, que les quiero compartir un parrafito, que habla de las pedagogías de las disidencias. Y ella lo que va a decir es que en las décadas recientes, un desbordante dinamismo y variedad en el activismo cultural se han hecho visibles en América Latina. En particular, múltiples expresiones estéticas han formado parte de renovadas pedagogías de la disidencia, enmarcadas en el contexto de movimientos diversos de oposición y resistencia a la implementación y consecuencias éticas y culturales del modelo económico impuesto globalmente desde hace casi 5 décadas. De manera vistosa e incluso festiva, estas expresiones han ocupado cuerpos, calles, plazas, muros y desde luego numerosos espacios en plataformas de Internet, alimentando una subjetividad disidente a través de una experiencia colectiva de la protesta o la lucha social, o de la afirmación de derechos económicos, sociales o culturales. Bueno, una frase que creo que condensa gran parte de mi posición, ¿no? Por eso también en el programa hay expresiones estéticas. Y por eso en el programa en realidad arranqué buscando una obra de arte para la plataforma, ¿sí? Y allí encontré esa bella obra que a mí realmente siempre me atrapa, Berni, por cómo trabaja las texturas. Cuando uno está frente a sus cuadros, rompe lo plano, ¿no? Generalmente de lo que estamos como más acostumbrados a ver en una obra de arte visual, y de golpe sobresale en ese pequeño, es como una ampliación de una de las obras de él, ¿no? De golpe surge una zapatilla y tiene un volumen y tiene texturas, ¿no? Pero también elegí otras representaciones artísticas que aparecieron en el programa, y una de ellas es en realidad una producción audiovisual, que es una producción audiovisual biográfica, ¿sí? Que tiene que ver con parte de mi biografía, por la cual creo que me fui acercando a ese diálogo de la pedagogía y de la estética, ¿no? Entonces, ahí aparece otro de los elementos que yo quiero compartir con ustedes en este seminario, y en estas otras formas es qué lugar estamos dando a la estética. Porque la estética nos permite ingresar al conocimiento desde el lugar de lo sensible, al igual que la experiencia. Porque, o sea, una experiencia puede ser estética, ¿sí? Yo creo que siempre una experiencia es estética porque pone en juego nuestros sentidos en relación a nuestra subjetividad y a ese contexto cultural y a ese colectivo
en esa expresión autobiográfica igual nos representa, ¿no? Entonces, ese es otro de los elementos que aparece en el programa y que quería compartir con ustedes. Y entonces aquí vendría la tercera pregunta para ustedes, y es ¿cuánto en sus proyectos aparece la experiencia estética, ¿no? ¿Cuánto en sus proyectos esos otros, esas alteridades, si hacen presencia corporal? Y esa es otra de las expresiones artísticas que comparto con ustedes en el programa, que son dos de las obras de un argentino, de un fotógrafo, que a mí me ha conmovido fuertemente cuando he visto la obra, que tiene que ver con los cuerpos, con cuerpos no convencionales, con cuerpos que nos interpelan. Yo tuve la suerte que yo vivo en Bariloche hace un poquito más de 20 años, que la muestra llegara a Bariloche y esas fotografías tienen tamaño natural. O sea, tienen el tamaño del cuerpo de esas personas que fueron fotografiadas, ¿no? Y entonces ahí aparece en ese diálogo con la estética el otro, que no es solo palabra, sino que es cuerpo, ¿no? Y ante todo, creo yo, que es cuerpo, y qué representaciones tenemos de esos otros cuerpos que nos muestran también esas disidencias. Entonces, ese es otro de los elementos del programa. El programa después ustedes lo van a leer, hay un par de citas que yo recupero de mi propia tesis, que fueron como elementos que también me interpelaron. Y el último elemento del programa, que creo que marca también la posición, tiene que ver con ese amarre 4 que fue el que sumé a último momento. Hay solo dos diferencias entre los dos programas. El segundo, me había olvidado de ponerlos ustedes. Y dije, qué lindo, ¿no? Hablo de la coinvestigación, de la conversación, y lo único que puse en el programa son a mis referentes académicos, todos re importantes, ¿no? Y a mí misma. Y entonces dije, no, tengo que dar lugar en este programa a una inspiración que venga del intercambio con ustedes. Entonces ahí aparecen ustedes como figuras de inspiración, y aparece un cuarto bloque que la verdad no sé qué va a tener, que va a surgir a partir de los intercambios que tengamos en estos 3 encuentros, pero sí tienen una posición, y es la posición que yo tengo sobre qué entiendo por la formación. Yo tuve la suerte de hacer una especialización en formación de formadores en la Universidad de Buenos Aires, con Marta Souto, para mí referente indiscutible de la didáctica y de una posición de la didáctica que viene de la pedagogía francesa, ¿no? Que es la pedagogía de la formación, de la cual dentro de las autoras que seguramente ya han visto, está Bomberger, ella también es parte de ese grupo de personas que investigan la pedagogía de la formación. Y bueno, ante todo, desde Ferri, que fue quien empezó con este desarrollo, él lo que va a decir, y algo que no ha cambiado en todas estas décadas en este grupo, es que la formación es un proceso de desarrollo personal, que la formación es un trabajo sobre uno, un trabajo sobre sí, que siempre ese trabajo sobre sí es mediado, no es en soledad, no es individual, y justamente es un proceso inacabado, ¿no? El día que creamos, que hemos finalizado con nuestro proceso de formación, yo creo que es el momento en que tengamos que dar un paso al costado en el ámbito educativo, ¿no? Porque es ese proceso de inacabamiento, y bueno, y esa es la posición, es el único contenido, podríamos decir, de ese cuarto amarre, que es mi posición frente a la formación, y ahí la recuperación justamente de lo que trae de Lori Monberger, que es el proceso de biografización, ¿no? Es esa relación que ella establece entre la formación y la biografía, y ella justamente nos va a plantear que la biografización es ante todo una experiencia,
¿no? Y ahí volvemos a unir cabos, ¿no? La experiencia estética, y una experiencia que cada uno de nosotros configuramos en una relación con el saber. Este es un concepto como muy fuerte también dentro de la pedagogía de la formación, que es la de la relación con el saber. En esa relación con el saber es donde aparece la mediación, ¿no? Ese saber puede ser a través de un objeto, cuestiones de nuestra propia biografía. No hay una única manera de reconstruir nuestra memoria, ¿no? Entonces ahí aparece esa pluralidad, donde cada uno va a construir esa memoria desde la propia autobiografía, pero también desde los contextos que nos han acompañado. Y hay modelos, hay experiencias que son las que se van a conformar o van a como a sumarse a nuestras trayectorias formativas. Nuestras trayectorias formativas van a estar plagadas de esas experiencias que son únicas y que tienen que ver con esta construcción de lo subjetivo, ¿no? Que lo subjetivo no es lo singular, sino que lo subjetivo es la propia experiencia en la relación con el mundo y con un conocimiento, ¿no? Acá hay artículos muy interesantes, que creo que no puse nada, pero de Denis Nachmanovich, a quien le interese trabajar la idea de subjetividad, creo que nos trae aportes muy interesantes de interpelación de la modernidad. Hasta ahí era el aquí, ¿no? En esa pregunta de cómo llegué hasta aquí, era poder compartir con ustedes qué posiciones aparecen en el programa y reflejan mis propias posiciones. Y hay dos autores o dos aportes que yo utilicé en mi tesis en su momento y los quiero recuperar, que es Hugo Semmelmann, ¿no? Él, como historiador, lo que va a plantear es que frente a cualquier proceso de contextualización siempre va a haber series significantes que le otorgan sentido a ese momento histórico. Son hechos o situaciones que condensan el sentido de una época, ¿no? Entonces, creo que también puede ser interesante que en sus proyectos de tesis, en esos procesos de contextualización, puedan identificar con quienes conversan cuáles son esas series significantes que quizás en una construcción narrativa también podríamos decir cuáles son los núcleos de sentido que trae también otros aportes teóricos, ¿no? Alejándonos de las lógicas de las categorías, ¿no? No de decir, bueno, todos esos elementos tienen que ver con una categoría, sino que esas conversaciones en las recurrencias hacen que empiecen a emerger núcleos de sentido o series significantes que son las que nos van a permitir ahondar en esas conversaciones y guiar esos procesos de investigación. Algo también para anticiparles es que lo que yo les presento en el programa y lo que les quiero compartir en estos 4 encuentros es un mapa. Yo no voy, o no es mi intención profundizar en cada uno de estos elementos. Para eso les voy a compartir en cada bloque la bibliografía de quiénes fueron, quienes construyeron estas ideas que yo les voy compartiendo, y lo que yo voy a intentar en estos 4 encuentros es compartir los hilos que yo pude ir construyendo, de alguna manera las conversaciones que a mí me interesan, ¿no? Entonces, desde ahí es que voy compartiendo estos fragmentos, voy trayendo varias ideas, y además porque ya a esta altura ya sé que cada propuesta pedagógica que hago tiene que ver con la abundancia.
Siempre hay excesos, siempre. Siempre se quejan mis estudiantes de todo lo que doy, de todo lo que pretendo, pero bueno, me parece que acá la idea, como viene sucediendo en los otros espacios del seminario, es compartir intereses que pueden nutrir sus bibliotecas y que ustedes decidan cómo armar su propia biblioteca, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a compartir en este tiempo es un recorrido, es una trayectoria, es un trayecto, es una ruta, es un mapa. Y este es otro de los elementos que me di cuenta armando el programa que siempre me inspiraron, que fueron los viajes, ¿no? Murillo, en uno de sus artículos, que a mí me sirvió un montón en su momento, le hace como un recorrido histórico de la narrativa en educación, ¿no? Su origen, cómo en la Segunda Guerra Mundial y en América Latina, a partir de la Revolución Cubana, cobra fuerza la literatura como testimonio, y él va a hablar de 3 momentos. Y el primero tiene que ver con viajar, con recuperar los viajes como narrativas. Y él ahí dice que el viaje nos permite investigar para contar algo, ¿no? Los viajes siempre nos cuentan algo, y entonces en este sentido es que yo les voy a proponer estas rutas posibles y las relaciones, podríamos decir, entre los distintos puertos que tienen esos amarres que yo les comparto en el programa. Él después va a hablar de las influencias del periodismo narrativo, de la Escuela de Chicago, y después va a hablar de los desafíos actuales, ¿no? de la investigación narrativa. Y en ese sentido yo lo que voy a retomar de los desafíos actuales, y ahí sí en una mirada transatlántica, en 2 artículos de Hernández y Hernández, un investigador español, los desafíos de la mirada postcualitativa en la investigación narrativa, ¿no? Donde aparece justamente el lugar del arte como posibilidad de relato, y él va a recuperar todas las investigaciones vinculadas al campo del arte para nutrir este diálogo y estas conversaciones. Todavía estoy en el aquí, pero prometo que en 11 minutos voy a cerrar para empezar a conversar con Vane. El cómo llegué, van a ver en el aula que está la bibliografía, las lecturas posibles, y hay una carpeta que dice experiencias. Me costó mucho nombrarla esa carpeta. Y me peleé bastante conmigo misma porque en un momento me di cuenta que todas esas experiencias tenían mi apellido. Entonces dije, qué feo, ¿no? Suena como re egocéntrico, pero por el otro lado, en realidad dije, no, lo que yo quiero es como compartirles mi propia trayectoria y mis experiencias en relación a cada uno de estos ejes. Y bueno, y esas experiencias se convirtieron en artículos académicos que por suerte siempre escribí con otros, ¿no? Entonces, el cómo llegué, yo ahora voy a hacer simplemente un resumen, pero se refleja en un artículo que ya les compartí ahí, que lo que yo hago es justamente relacionar las categorías de formación y autobiografía, y experimento cómo escribir de manera autobiográfica esos momentos significativos en relación a mi lugar como investigadora. Entonces ahí de una forma bastante similar a la del programa, ¿no? Con una escritura más del relato, voy compartiendo como series significantes mi tesis de especialización, mi tesis de maestría, mi tesis de doctorado, y cómo y qué relaciones y qué no relaciones fui encontrando en cada una de ellas
como les decía, recuperando esta categoría de formación y esta posición de formación que les estoy compartiendo, que tiene que ver con las propuestas de biografización y de la formación como desarrollo personal. Así que el cómo llegué, ese es como un posible recorte, que de todas las formas que puedo comentar cómo llegué hasta este lugar, me parecía que era como la más significativa pensando en ustedes que están escribiendo un proyecto, ¿no? Que están en ese proceso. Entonces, ese artículo tiene como ese relato de esos momentos, de esas escrituras de tesis por las cuales transité. Y en el último ratito de esta primer parte, que seguramente esto yo lo voy a volver a retomar, porque el encuentro de hoy es como, o intento, que sea la presentación del mapa. Voy a ver si después lo dibujo el mapa y lo escaneo y se lo subo, porque siempre lo visual me parece que colabora, ¿no? Tengo el recuerdo que a medida que iba escribiendo mi tesis me hice un mapa que tenía del lado izquierdo como en dónde me iba basando, ¿no? Los conceptos, y después del lado derecho iba poniendo lo que creía que eran mis ideas originales y reflexiones, y en la defensa de la tesis se convirtió en un caleidoscopio con distintas figuras que iban mostrando esas posiciones, ¿no? Entonces voy a ver si armo este mapa como relato oral que les estoy compartiendo ahora, que tiene otro formato de escritura en el programa, desde una mirada más visual. Y esta sería la última pregunta que hoy quiero compartir con ustedes, que vuelve a tomar esta categoría de las disidencias, y es: ¿desde qué lugar los proyectos que ustedes están escribiendo recuperan de manera pedagógica la disidencia? ¿Sí? Y en este recorrido recuperé 7 posiciones de pedagogías disidentes que encontré y que fueron las que fueron acompañándome en mis reflexiones en torno a lo pedagógico, a la formación y, bueno, mi campo de investigación desde siempre fue la situación educativa de personas con discapacidad. Entonces, desde distintos lugares me fui acercando y en los últimos tiempos, particularmente en la relación con la educación superior y desde una perspectiva narrativa en el último tiempo. Entonces, creo que no es casual que haya encontrado estas pedagogías disidentes por la posición que yo tengo en torno a la construcción de la situación de discapacidad como construcción social, ¿no? O sea, yo considero que, bueno, así como las personas con discapacidad, podemos hablar de pueblos indígenas, personas en contexto de encierro, cuestiones de género, en estos procesos de opresión se abre la posibilidad de la transformación a partir de la disidencia, ¿no? Entonces ahí aparece otra pregunta que es, o sea, ¿qué aporta mi tesis para una transformación de esas opresiones, ¿no? Esa sería una pregunta que a mí me interesaría que se interroguen, ¿no? ¿Cuál es ese aporte que su tesis va a hacer justamente para esa posibilidad de transformación, para ese proceso utópico que nos trae la narrativa, que nos permite soñar, pero que nos permite también desde una acción concreta, como la de estas pedagogías que hoy les voy a nombrar, la transformación y no la transformación de un otro, ¿no? Porque si no sería muy pretencioso, ¿no? Spivak nos plantea en uno de sus textos justamente
que una de las cuestiones que la modernidad trajo es creer que podemos transformar a los otros. Y en verdad lo que podemos hacer es conocernos a nosotros mismos en esa mediación con el otro y permitir también que el otro pueda transformar ese proceso de conocimiento de sí, sobre todo en lo formativo. Y bueno, y ahí encontré, bueno, primero esta pedagogía de la disidencia que no sabía que existía, que es la que les compartí. No encontré mucho, encontré esta autora peruana, que evidentemente lo que está recuperando desde las disidencias serían algunos elementos que en palabras de Catherine Walsh serían las pedagogías decoloniales, ¿sí? Catherine Walsh, en un texto que yo comparto con ustedes, que para mí es bellísimo, donde ella reconstruye un diálogo imaginario que hace con Paulo Freire, y dice, ¿no? Como que cree que no le alcanza ya la posición que Freire nos trajo en su momento, pero en esa conversación que ella empieza a establecer, vuelve a recuperar la potencia político-pedagógica, ¿no?, de Freire, y lo que plantea, por supuesto, muchas décadas después, es esta mirada decolonial y esta recuperación de esa posición política, pedagógica, no desde las palabras de la extranjeridad, sino desde los propios procesos de América Latina. Y ahí también, entonces, podemos hacer ese recorrido desde la pedagogía del oprimido hasta la pedagogía de la esperanza y de la autonomía que Freire nos va a compartir en esa posición política pedagógica. Y también les compartí un artículo que habla de la pedagogía de la resistencia, ¿no? Uno de sus autores es Eliseu de Souza, que bueno, es parte de los referentes de este doctorado, y también en esa pedagogía de la resistencia nos va a traer alguno de estos aportes. Quizás lo más difícil, pero interesante, es, además de ver los puntos en común que estas pedagogías tienen, es qué es lo específico, ¿no?, que nos trae. Y la pedagogía de la resistencia, lo que nos va a traer como específico es una palabra que nos puede parecer fuerte, que es la de la negación, ¿no? En este texto van a recuperar la filosofía de la negatividad de Adorno, y va a decir que este proceso de negación o de negatividad lo que nos va a dar es la oportunidad de reconfigurar nuestro pensamiento pedagógico desde el cuestionamiento, ¿no? Desde el cuestionamiento de esta categoría de la única verdad, ¿no?, que nos trae la modernidad, y con esta actitud de resistencia, o como yo la nombraba de otra forma, como esa capacidad de sorprendernos de lo que acontece, y en ese sorprendernos en lo que acontece, alguien que fue referente siempre en mis reflexiones fue Carlos Escliar, justamente en principio desde los aportes que él hizo al campo de la discapacidad, pero como él mismo se fue alejando y acercando de ese campo, ampliándolo a lo que serían las pedagogías de las diferencias, ¿no? Y en estas pedagogías de las diferencias va a aparecer la categoría alteridad, que es la que vamos a navegar en el próximo encuentro. Hay otras dos pedagogías más que aparecen en las bibliografías que les compartí. Una es la pedagogía de la reexistencia, que es un texto de Achinte, que está dentro de la lógica decolonial, dentro de la lógica de la disidencia, pero va a recuperar particularmente los procesos de la conquista, ¿no? Y en ese proceso de la conquista, cuál es el lugar y la posición de los pueblos originarios, y esa reconfiguración, por eso esa reexistencia, ¿no? Cómo volver a existir a partir de ese proceso de opresión. Y la última pedagogía que quiero compartirles es la pedagogía
Yo la nombré la pedagogía de los afectos, pero Inés Dussel, que es de quien la recupero, va a hablar de afectividad y pedagogía, ¿no? Pero bueno, como yo venía escribiendo todo con pedagogía primero adelante, la renombré como pedagogía de los afectos. Y en esta pedagogía de los afectos aparece una categoría que a mí me parece como fundante en este proceso, en el vínculo con el otro, que es la de cuidado, la categoría del cuidado. Entonces, ella se pregunta, ¿no? En este texto habla bastante de la escuela, pero yo creo que lo podemos transferir a lo pedagógico más amplio, y va a ser una reconstrucción de cómo en la escuela se ha intentado, ¿no?, dejar por fuera las pasiones, los afectos, cuando está atravesada por los afectos, por las relaciones, por las subjetividades, ¿no? Y lo que va a plantear es que en las últimas décadas, este es un texto que ya tiene un poquito más de 10 años, creo que es del 2008, que a partir de la crisis en la que está el mundo, económica y social, la cuestión del cuidado, ¿no?, tomó como otros matices en la escuela, donde apareció cuestiones de necesidades básicas, ¿no?, donde la escuela, como uno de los espacios de mayor inclusión, a pesar de las exclusiones que genera, como espacio para comer, de nutrición, de provisión de cuidados médicos, asistenciales, lo que ella dice es cómo superar en contextos de tanta crisis esa mirada para ir a un lugar de cuidado emocional, ¿no?, de poder escuchar al otro, de sobre todo escuchar a quienes están en situación de desventaja, a quienes están desplazados por estos problemas económicos, y de ahí esta relación del cuidado con la retención, con cómo la escuela busca retener a jóvenes, niños, niñas en estas situaciones de desamparo. Es ahí, recupero una categoría de Semmelman, para no solo una contención social, sino para poder cada vez hacernos más sensibles frente al sufrimiento del ajeno, ¿no? Y cómo esas formas de hacernos más sensibles cada vez nos acerca más a lo que sería el amor como categoría. Bueno, en este desorden ordenado es lo que quería compartirles. Creo que, como les decía, pueden reconstruir parte de este desorden o de esta ruta que propongo en la relectura del programa. Como les decía, vamos a ir retomando estas cuestiones en los próximos encuentros, y me comprometo a armar ese mapa visual para esto, para que sirva de inspiración, ojalá, un poco omnipotente lo mío, pero bueno, espero que les inspire para sus propios proyectos y sus propias discusiones, ¿no? Entonces, bueno, Vane, ahí intercambiamos un ratito antes con Vane, que hace poquito estuve en Salta, que ella es de Salta, y ahí en la conversación entre el flan y la empanada, ella me comentaba parte de en que estaba, ¿no?, en su proyecto, y me parecía que mi invitación, o a mí me gustaría invitarla a que pueda contarles algo en base a esa pregunta de qué es lo que ella siente en este momento que trae esta pedagogía de la disidencia en la construcción ya de su tesis, ¿no? Yo recuerdo allá lejos el primer proyecto que escribió Vane, que era un proyecto recontraordenadito y muy de la formación docente con algunas cuestiones como teóricas
más tradicionales, pero que iba tensando con esas narraciones y esos relatos de experiencia que ella traía, que yo ahí veía la disidencia, ¿no? Yo ahí veía como esa pulsión entre cómo uno estos dos mundos, ¿no? Cómo cito a alguien e incluyo la experiencia, ¿no? Esa experiencia vital. Entonces, en base a ese disparador, la invitación es a que en este ratito Vane nos pueda compartir en qué está de manera disidente transitando su tesis y para que después abramos el espacio de conversación con todos. Así que Vane, acá estamos y yo me tomo un mate. Buenísimo. En primer lugar, bueno, ¿Qué gracias tiene a de Vivi. disidente, Vane, tu tesis? Ah, bueno, sí. Primero, gracias, Vivi, porque hace un año que no siento estos nervios. A ver, Yo no la escucho, ¿el resto la a escucha? ver. Hola, hola. ¿La escuchan? Los Perfecto. chicos, las chicas sí. No sé si son todas chicas, debe haber uno que otro varón por ahí, no quiero ser grosera. Ah, sí, Marcelo dice. Ah, lo incluyo, lo incluyo. Pero no sé, Vivi, no sé si vos me escuchas, pero si no, no vamos a poder intercambiar mucho. Avísame. ¿Sí? ¿Ahora sí? Se Bueno, escucha te perfecto. decía, va, buenísimo. Tenía esta cuestión media, bueno, de agradecimiento porque es como que estar en este espacio que para mí es muy querido, ¿sí? Tanto Laura, todos los de la primera corte sabemos que fue muy especial. Ya somos amigos de la vida, ya pueden venir a Salta todo el tiempo, cuando quieran. Unos lazos hermosos que se han creado y co-creado y que además sigo conectada con los demás doctorandos. Eso es increíble. Muy pocas veces pasa eso de encontrarse con la gente y seguir hablando, seguir conversando, seguir intercambiando. Bueno, para aprovechar los minutos que me dieron, que me concedieron de esta invitación tan especial para mí, muy, muy agradecida y emocionada. La tesis, bien como dijo Vivi, tenía su estructura dura en el sentido de que 10 años trabajé en investigación educativa. Más vale que haga un proyecto ordenadito con todos sus aspectos coherentes para la aprobación, ¿sí? Desde lo más tradicionalista. Y lo disidente pasa por encontrar qué es la originalidad de lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué aporte, no sé si nuevo o novedoso, o qué cosa considero yo que es importante poder ponerla sobre el proyecto? ¿Cuál va a ser mi aporte? Y les cuento que presentamos el proyecto con Vivi, pasó, y recién cuando me relajé, digamos, del proyecto y empecé a conectar con lo que hablaba Vivi de la estética, con el arte, seguía mirando afuera cosas que eran muy, 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 digamos que para trabajar de un yo interior, ¿sí? Creo que la academia lo que hace es formarnos, la academia tradicional, por supuesto, las universidades, formarnos en una estructura dura de la que después nos desconocemos. Aparece una distancia entre el yo, el quién soy yo, y el paper que tengo que escribir para presentar en tal congreso, para entrar dentro de una especialidad, ¿sí? Mostrar todas esas cartas de un profesionalismo que es un personaje que armamos en función de poder estar dentro del sistema. Dígase CONICET, dígase cualquier espacio académico que hace que no seamos nosotros, sino investiguemos a los otros y veamos qué sucede en ese entorno. Lo disidente es que me encontré a mí misma en la tesis. Me encontré con mis falencias, con mi persona, con mis crudezas y con dos pasiones. Las pasiones que hacen que la cuestión se apumpa para arriba, ¿sí?
todo lo que me conecta con la lectura, con la escritura, ¿sí? Descubrí mi propio arte, que estaba muy, muy anulado. Yo pensé que podía escribir, y resultó que podía escribir, pero escribir no desde la academia, sino desde mi sentir. Y también encontré mis miserias, todas las miserias que hacen que uno esconde ahí, no muestra esa parte, ¿sí? Porque es es lo no aceptado, ¿no? ¿Cuántas veces dentro de la academia esto entró como lo subjetivo? No, que tu percepción no se involucre, que no aparezcas vos, sino que el investigador es alguien que está por fuera y mira objetivamente lo que pasa y describe el hecho e intenta comprender lo que socialmente sucede para hacer ese aporte a supuestamente una mejora. Pero bueno, así fue que el proyecto tomó forma desde algo tan rígido, duro, ordenadito, a algo disidente en relación a que aparecen capítulos donde hablo de mí, de quién soy. Y eso en una tesis doctoral era inimaginado, pero en este doctorado sí se puede. Entonces, este autodescubrimiento de quién soy hizo que realmente aparezca, cuando me relajé realmente, a través de la estética, a través del arte, a través de mi propia escritura de relato, del desarrollo de mi sensibilidad, porque la sensibilidad la tenemos todos, el tema es que está obstruida ahí en los cánones de una ciencia moderna que nos ha ido encorsetando y anulando a nosotros mismos. Pero cuando aparece es como el gol del mundial, más o menos. Es increíble porque uno encontró lo que realmente quería decir y lo pudo escribir, porque muchas veces lo tenemos adentro y no sabemos cómo escribirlo. Y hay un soltarse en la escritura que hace que este seminario transatlántico, que yo lo cursé también con todos los profes, no solo de sus videos, sino a escucharlo a Porta, a Daniel, bueno, ir a esas fuentes tan ricas, Riquer, Delory, Sampaio, mi tesis de formación docente, y escuchar ahí esto de la mediación con el otro fue ir por ahí, por ese caminito, hasta que apareció mi aporte. Para los que por ahí están curiosos de saber cómo se llama la tesis, les leo el título para que puedan ya desde el título ver lo disidente, ¿no? Con lo académico. Sentipensares de la formación docente. Narrativas de profesores nobles egresados del profesorado en lengua y literatura del municipio de Vaqueros, departamento de La Caldera, en la provincia de Salta. Bueno, ¿qué pasa acá? Sentipensares, ¿no? Ya de por sí esa palabra es un mundo que te está posicionando. ¿Por qué? Porque mi formación viene de poder mostrar las injusticias que sufre el norte argentino en relación a los pueblos originarios. Unas injusticias que hacen que no se puedan implementar los institutos de formación intercultural bilingüe, donde el maestro bilingüe sigue en una posición de inferioridad, donde todavía tenemos poblaciones analfabetas en el monte chaqueño, donde el Estado ahí no aparece, pero sí aparece con golpes en la ruta. Ustedes ya habrán visto todo lo que está pasando en Salta en este momento. Los docentes están siendo golpeados, en el norte es peor, y todo eso hace a un contexto político complicado, donde lo que busca el gobierno con la educación es disciplinar los cuerpos. Mandan a callar a los docentes para
que siga la educación que ellos consideran que es de la violencia, en todo tanto física como simbólica. Bueno, esto es como entre paréntesis. ¿Por qué? Porque mi tesis es de formación docente. No puedo no hablar del contexto político que estamos viviendo en Salta. Y las poblaciones más castigadas son los docentes que tenemos en el norte, ¿sí? Que son los que realmente ponen el cuerpo para poder hacer justicia, por lo menos para seguir hablando el idioma wichí, la lengua wichí. ¿Sí? Yo siempre digo soy más salteña que los salteños. En realidad yo vengo de otro lado, pero me instalé en Salta hace ya 25 años y eso hace que vea las cosas también de otra manera. Sentipensares, no sé si llamar la categoría porque después se va a transformar en otra cosa, ya en la tesis tomó otro cuerpo, es una palabra decolonial, en el sentido de que en la modernidad puso por encima de todo a la razón, ¿sí? Eso ustedes lo están estudiando, lo están leyendo, y la razón es la que primordió la profesionalidad docente. Había que generar un espacio de orden y hay estructuras que se han ido formando en Argentina y de por sí en toda la formación docente que tenemos en el norte, de acatar la orden del patrón, ¿sí? Y anular los sentimientos. Entonces, ¿cómo podemos decir que la docencia es una profesión racional cuando hay un sentipensar en cada acto pedagógico? ¿Sí? Entonces, por ahí va la cuestión de entender que sentimos y pensamos cuando estamos en el aula. Y ese sentir, ¿sí?, es lo que más nos conecta con nuestros estudiantes en el aula. Pero a la vez, la academia, por supuesto que no lo contempla. Porque si ustedes se fijan cuáles son los cursos de capacitación docente, amén de que ahora se hable de inteligencia emocional, pero la inteligencia emocional de los otros, ¿sí? También eso está como muy cuestionado. A lo que voy es que siempre hay cursos de formación de especialización, pero no hay, quizás, no sé si me han llamado cursos, donde la experiencia pedagógica sea valorada. No sé si todavía tuvieron el seminario de documentación narrativa, creo que todavía no, Vivi, ¿no? Bien, porque eso aparece en la tesis como un dispositivo, ¿sí? Si bien ustedes ahora están estudiando a Delori, después aparece esta línea que maneja Daniel Suárez, ¿sí?, con el equipo de investigación, donde a través de los relatos de las experiencias pedagógicas de los docentes, el saber de la experiencia se torna documento, y ese documento toma entidad, una entidad dentro de la academia que hoy, por ejemplo, yo lo estoy trabajando mucho en mis prácticas docentes con los estudiantes, no solo los de lengua y literatura, sino con los estudiantes de práctica de música, en toda instancia de formación docente. Aparece el relato y la narrativa pedagógica como el insumo necesario para reconfigurar esto de entender la docencia, que va más allá de un saber hacer, sino de un compromiso con uno mismo, ¿no? Así que bueno, si hablamos de disidencia, hemos roto un montón de estructuras y normas, porque de los mismos espacios se van como generando grietas que hacen que algo aparezca. Y estuve mirando mi trabajo final del Seminario Transatlántico, estuve recordando que había escrito, y fue muy emocionante ver escritura que había realizado, pero desde lo que planteaba Viviana. Por ejemplo, hay un apartado de este trabajo final que dice pausa. Pausa. ¿Por qué pausa? Porque tuve que parar
para poder pensar, para poder pensarme, no solo en mi formación, sino en quién soy, ¿sí? Viviana hablaba hace rato de algo que en los seminarios hemos usado mucho, y más al principio, cómo llegué hasta aquí, y ese cómo llegué hasta aquí a mí me llevó a un quién soy, ¿sí? Ese quién soy a mí me costó muchísimo, porque les repito que uno crea personajes para el afuera, y de ahí, y mientras uno más crea personajes para el afuera, más se va alejando de uno mismo. La pausa fue necesaria, tuve que desconectar de muchas cosas para mirar hacia el adentro. Otro apartado de ese trabajo final es humanizar la ciencia. El paradigma narrativo de por sí plantea lo afectivo y lo afectante, y bien, Viviana también la trae a colación a... También está, creo que Karina Kaplan está hablando también de la pedagogía del afecto, ¿no? Si mal no me equivoco, pero vamos viendo que la ciencia es humana, ¿no? Y distinto a los paradigmas que veníamos transitando en investigación, bueno, acá aparece una humanidad, la humanidad de la ciencia, o una ciencia humana, como la quieran llamar. Otro apartado es autoconocimiento, ¿sí? Y ahí vuelvo al mí mismo, ¿no? O al mí misma, ¿quién soy? Mirarse para adentro para poder desentrañar oscuridades que tenemos todos, y también pasiones que por ahí han quedado perdidas en el tintero de la vida, de la vorágine, como digo, de cosas que hacen que la rutina nos rutinice la vida y no podamos pensarnos, ¿no? Entonces, el autoconocimiento implicó también mucho de lo que es hoy el trabajo, ya podría decir, final de la tesis. Bueno, episteme, biografía docente, viaje apareció igual como dice Viviana, porque lo de Murillo es muy, muy interesante, porque va de alguna manera encontrando en ese viaje un relato, y ahí encontramos otra manera de narrar, porque cuando le contamos algo a alguien, por ahí, fíjense cómo uno ordena ese relato. Muchas veces es rescatando lo que para mí fue significativo, lo que fue significante, ¿sí? Pero el ejercicio de la escritura de un viaje es maravilloso. Para mí es una estrategia, si la quieren utilizar, bienvenido sea. Cuando vayan, o sea, han vuelto de viaje, y escribir sobre ese viaje hace que la cosa se suelte. Y también esto de soltar el control, que decía Viviana también. Fui anotando algunas cositas que también me resuenan porque eran parte de este seminario. Otra edad, alteridad, wow, muchas palabras, que hacen que lo otro me construya, pero que se me construya, no que me destruya, ¿sí? Entonces, ese filtro, esa membrana tiene que ser selectiva, pero a partir de herramientas que tengo que construir yo para que eso suceda, ¿no? Y bueno, y no sé si tengo tiempo, pero por último me gustaría leerles algo que es lo que es el corazón de la tesis. No sé si el corazón, la médula, ya hablaría de lo más finito, que es el descubrimiento del hallazgo. No sé si Vivi querés preguntar algo, los chicos quieren preguntar algo. Pensaba en esto en la piel, ¿no? Como no siempre hablamos de la columna, cuando hablamos del cuerpo, no sé, te escuché diciendo la piel es el órgano más amplio que tenemos, y es el de la sensibilidad. Y que me gusta, ¿no? La idea de la piel, como, dale, dale. Ahí se te escucha bajito, Vivi. Y volví. Ahí está. Porque voy cambiando entre lo que mis ¿Qué parlantes. decías? No, se me venía la idea, Dani, cuando decías que elegía si era el corazón, si era la médula. columna, se me venía la piel, que es el Ajá. órgano más amplio que tenemos, y es el que nos muestra el límite con el otro, el que nos trae la corporalidad. Así que nada, lee tranqui y abrimos después de la lectura del diálogo. Dale, pero no se me queden mudos. Ah. Bueno.
Lo titulé Formación Docente porque todavía no le encuentro otro título. Bueno, y dice así: en estos últimos tiempos he vuelto la mirada hacia mí misma. Desde que ejerzo la profesión siempre he mirado hacia afuera. En terapia descubrí mi interior a través de un sueño. No suelo darle importancia a los sueños, pero este sí. Lo sentí fuerte, ya que desperté con el cuerpo y la mandíbula muy tiesa. El lugar del sueño contaba con muchas goteras, pisos de cemento, una casa a medio construir, quizás en obras, pero yo la percibía en ruinas. El terapeuta me pregunta: ¿quién está en ruinas? Sin dudarlo, le dije: yo. Hay una fuerte crítica a la formación docente. Seguimos mirando afuera lo que en realidad es un proceso que camina desde adentro. ¿En ruinas o en obra? Esta es una de las preguntas que transita la tesis. Reconfigurando, trato de entender si la formación docente se hace sobre ruinas que son obras o en obras que son ruinas. ¿Por qué ruinas? ¿Por qué obras? Nos formamos como docentes antes de elegir serlo. La formación que no es va dejando huellas que deberán volverse a transitar. No todo es para adelante. Hay un pasado que nos condena de un tránsito sinuoso de heridas abiertas. Hay reuniones docentes y jornadas pedagógicas donde escucho en quejas constantes de lo mal que están los jóvenes hoy, sin caer en cuenta que nosotros también somos formadores. Hay un nuevo sujeto pedagógico, hay extranjeros en el aula, extranjeros de la era digital, que han construido otro razonamiento, otro relato, que poco tiene que ver con nuestras planificaciones, pero sí, si es que hay una apertura, cuando damos clases con la boca cerrada y cedemos ante la escucha. Docentes en ruinas, arruinados o en obra. ¿Será que somos obra, pero por dentro somos ruinas? Ruinas desgastadas y desteñidas, haciendo lo que se puede, estirando el sueldo para ser dignos y dignas. Bueno, gracias. Gracias, Vanet. Me hiciste emocionar porque no me lo leíste en Salta. No. Bueno, abrimos el diálogo, no sé, lo que quieran compartir, resonancias. Siempre hacemos lo mismo, nadie quiere hablar y después no paramos. Y como yo nunca me aguanto, siempre empiezo a hablar porque me da cosa que los dejemos ahí esperando. Bueno, es la última vez que lo hago. No, mentira, al final lo termino haciendo siempre. Gracias, primero gracias por este encuentro que va resonando muy lindo, que también trae así como memorias y ecos de otros viajes que estamos haciendo con otros seminarios. También, al menos personalmente, tesoro mucho el de estética, todo lo que compartimos con Isabel Molinas y la verdad para mí fue muy rico, de mucha experiencia. Y bueno, me parece eso como que, bueno, esta idea, ¿no? Como que hay cosas que se repiten, pero que se van como enriqueciendo y que vamos encontrándole, o al menos personalmente voy encontrándole un sentido en mi sentido y en esto que por ahora es un anteproyecto, ni llega a serlo, digamos, con estos sentires, estos sentipensares, como decía Vanessa, en lo que queremos investigar o que esperamos que sea nuestro aporte, quién estamos mirando y en quiénes nos vemos reflejados de algún modo, porque miramos esto, como decía ella, ¿no? Hacía personalísima todo el recorrido que contaba Vanessa de esto, cuando uno
cómo llegué hasta aquí, ese primer relato que vos nos traías, Viviana, también, es el que te permite decir, bueno, esto es lo que hay, y de esto, en la medida que más conecte con eso, más voy a encontrar, porque voy a tener como eso, como los ojos, el corazón, el cuerpo, la piel y todas las partes más abiertas a conectar con eso que me parece que está ahí latiendo. Así que, bueno, personalmente me sigue sumando y es emocionando también ese recorrido. Mi interés también va por la formación docente. Soy profesora en Ciencias de Educación y soy profe en los institutos de formación docente, y ese es un poco lo que me tensiona, pensar esas otras pedagogías. No las había pensado como disidentes, había pensado primero como que entraman lo artístico, fue mi primera versión, después reemplacé artístico por estético, después me subí más a lo indisciplinado, porque me gustaba esta idea de la contramano, y por ahora creo que voy más con las vitales, que me parece que son como una apuesta de lo que sí, que me gusta más que de contrera, que soy bastante contrera en general, pero ahora me gusta esta idea de esto de vital y de, bueno, de reexistencias que vos también traías. Así que todo me parecía que todo me sirve, que todo me va a terminar de ayudar en este recorrido que estoy, en este viaje que está de ida. A veces siento que estoy recién haciendo las valijas, a veces siento que ya estoy en el barco, a veces siento que me quiero bajar, a veces todas esas cosas de los viajes. Así que, bueno, por ahora esto que me parece que siempre encuentro algún eco de mis búsquedas y mis propios viajes, y bueno, eso, que está todo entramado, me gusta esa idea también, así que gracias. Y, a ver, antes había hecho una pregunta de estudiante al 100%, que estas 7 pedagogías que vos nombrabas, como que las ibas identificando claramente, no están en el programa así dichas. ¿Dónde están esas así dichas? En No, ningún en el lado. programa no están, están en las bibliografías, por eso les debo el mapa. O sea, mi idea fue como Sí. primero hoy presentarlas y después, bueno, yo les voy a hacer el mapa y les voy a poner abajo cuál es la bibliografía. Puede haber otras, ¿no? Pero como construirles el mapa. Sí, Genial. no están en el programa. En el programa simplemente digo que voy a compartir algunas. Claro, yo estaba intentando registrar eso, 1, 2, 3, y después que faltaban otras, digo, uy, me traía un par, o sea, por eso digo, necesito el esqueleto de nuevo, pero no importa, lo vamos viendo después, era que pensé que no lo encontraba. Bueno, gracias. Profe, buenas noches. Pues evoqué 2 momentos y es el primero que se relaciona que yo estaba haciendo acá en Colombia el doctorado en otra universidad y pues no soporté tanta rigidez, me sentí encarcelada, entonces decidí pues como abortar ese camino, o como dijo Janina, dejé maletas y me monté en otro barco diferente. Entonces, cuando se habla de las 7 pedagogías, el proceso de investigación que estaba haciendo en el otro camino era sobre, las había nombrado pedagogías pluriversas, y dentro de esa categoría de pluriverso estaba yo problematizando el por qué tenemos la manía de adjetivar todo. Entonces, en ese estado del arte que había hecho, pues como con las pedagogías, llevaba 27 tipos de pedagogías diferentes. Y yo decía, pero, ¿qué es esta locura? ¿Qué es esta locura? Y decía yo, después de tanto hablar de pedagogías, entonces perdimos en sí mismo qué es la pedagogía, o sea, qué es la esencia misma de la pedagogía en este camino por la ansiedad de adjetivarla. Y en este proceso, pues que estoy actual en el doctorado, que estoy hablando de infancias pluriversas, porque el proceso de maestría también lo hice con un proceso autobiográfico de mi tránsito por el trabajo con la educación, con estudiantes en situación de discapacidad y estudiantes, entre comillas, regulares.
Y también decía yo en la maestría cómo ese tránsito también me llevaba a lo mismo, que estamos aquí, todo lo adjetivamos, seguimos poniéndole un apellido a todo. Entonces, estamos aquí, por ejemplo, en Colombia, entonces, infancias afro, infancias desplazadas, infancias migrantes, infancias, entonces, estamos llenando, si hago ese recorrido por las infancias y también voy en una lista gigante de esa tipología de infancias. Y yo, entonces, por eso parto, o parto no, es el camino al que quiero llegar, así como el camino a Ítaca, disfrutando el recorrido. Y es eso, como esa otredad o esa alteridad, eh, ¿por qué le tenemos que poner nombre? O más bien, ¿por qué le tenemos que poner apellido? ¿Por qué lo tenemos que encasillar? O nuestra manía a nominar, todo lo queremos con un nombre que lo defina. Y al ponerle nombre lo delimita, lo encasilla dentro de ciertos parámetros. Entonces, eso que usted nos comparte con Vanessa, me permite de igual manera que es eso, también el tipo de escritura es como eso que estoy transitando en este momento, eh, viene desde hace 25 años que soy profe, y como ese tránsito o este viaje de 25 años por diferentes instituciones y diferentes niños, hace que uno se transforme y cómo relatar ese camino de colores, de formas y de todo que hemos transitado, eso que nos ha traspasado, cómo plasmarlo ahí en el papel. Lo que usted decía ahorita, voy a hacer el mapa con todo lo que les hablé. Yo decía, Dios mío, yo también quiero hacer un mapa, pero eso ni el mapa mundi me alcanza porque tengo un enredo en la cabeza. Entonces, es muy rico encontrarse con ese eco de pensar de otra manera menos esquematizada, porque yo soy como era Vanessa, todavía no he llegado al punto que llegó Vanessa, todavía soy así dentro del esquema, pero voy transitando y me voy desplazando a otros espacios que me permitan encontrarme en ese recorrido. Gracias, Nancy. Sabes que yo pensaba esto de la adjetivación, ¿no? Me trae igual como reflexión que no, o sea, que la intención no sería el nombrar al otro, sino el dejar la posibilidad de que emerja el nombre, ¿no? O sea, hay ahí como una tensión, como el nombrar como tipología, como vos lo decías, entonces sí es una lista de cuántas pedagogías encontré, cuántas infancias encontré, pero por el otro lado, el hecho de nombrar más vinculado a la mirada probablemente, ¿no? Desde los aportes de Scliar, brindan como un espacio de emergencia, ¿no? O de emerger en la emergencia. Podríamos jugar con esa tensión. Y me parece que también uno puede pensar el nombrar, más que desde las tipologías, desde explicitar la posición, que es cambiante. Entonces es como si nos pudiéramos cambiar de nombre, ¿no? Me parece que eso es, ¿no? Como, igual me parece súper interesante esto que vos traes de la adjetivación, entonces pensaba, bueno, cómo convertir lo nombrado en algo que no encasille en una tipología, ni en una clasificación, y que vaya más hacia estos núcleos de sentido, o hacia esas series significantes, hacia lo que nos cobra sentido. Y lo que nos cobra sentido, o sea, si no tuviéramos nombres tampoco podríamos comunicarnos, ¿no? El tema es el lugar que le damos a ese nombrar, a ese nombrarnos, a ese nombrar a otros, ¿no? Si es desde esa autoridad que yo tengo para decir quién sos vos,
o si es desde la generación de un espacio de mediaciones donde el otro pueda decidir cómo ser nombrado o cómo quiere nombrarse, ¿no? Me parece que está interesante cómo esa tensión en lo que vos traes. Por ahí me resonaba esto del nombrar y la adjetivación, como bien decía la compañera, que me pasó hace poco con los escritos de un libro que estoy armando, que es un libro que fue apareciendo a la par de la tesis. Fue una cosa increíble. Iba escribiendo la tesis, iba escribiendo el libro, tratando de ir soltando el habla, porque cuántas veces como que pensamos lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, para que encajen, que los otros puedan entender el lenguaje, cómo lo vamos adaptando. Sí, todo un trabajo que hacemos, ¿sí? Los que estamos dentro de la academia, porque es un formato, que me acuerdo, Vivi, como me dijiste, lo de performance, déjalo para la tesis, lo habíamos puesto en el proyecto, la performatividad, ¿sí? Que tiene el docente, y ahí que se descubre y que a veces se sigue ocultando atrás de ese guardapolvo, ¿no? Ese sentir. Y en un momento una escritora que le pasé uno de mis textos, una escritora que es japonesa, argentina, que está ahí en Buenos Aires, que es increíble, Alejandra Camilla. El último libro que escribió es La paciencia del agua sobre las piedras. Imagínense con ese título cómo uno conecta con lo más sensible y lo íntimo de cada uno. O el primero de sus libros, el árbol caído también son los bosques, o sea, toda una connotación de cómo entender al otro, ¿sí? Desde un relato. Y bueno, en un momento me dice, le digo, mis escritos no tienen género, o sea, no logro encajarlos si en poesía, si en relatos, me dice, bueno, le dice, pasa que tu escrito, o sea, el género, el problema del género es de los académicos, no de tu escrito. Vos seguís escribiendo. Entonces, desde ahí, desde la habilitación, ¿no? Porque siempre estamos viendo quién nos habilita la palabra, ¿sí? Hay que ir rompiendo esos espacios duros y rígidos de la escritura para que aparezcamos nosotros en esa escritura, en ese relato. Y en el arte, fíjense que el arte siempre es una forma, es comunicación, es una forma de comunicación muy potente. Entonces, quizás los que estamos en este doctorado, cuando se despierta es lo sensible que hay en nosotros, podemos desconectar de la dureza académica e ir hacia ese bucearse a las profundidades y en algún momento sale. Ojo que esto no es fácil, es como decía la compañera, aparece el llanto, aparece la bronca, aparece la gana de dejar todo, aparece esto no es para mí, esto no lo entiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos desconectados de nosotros mismos, así de simple, pero así de complejo. Entonces la vuelta al sujeto, que aparece, viste, en varios textos, en todo, la vuelta al sujeto implica eso. Primero el autoconocimiento, el romperse a uno, descomponerse a uno para que aparezca la esencia de uno. Y ahí recién podemos empezar a transitar un camino. Y estos autores que estamos viendo son magníficos para despertar eso. Cuando les tomamos el tiempo, le dedicamos nuestra pausa, ¿sí? Y le robamos tiempo al tiempo, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas que hay que como ir soltando para ir hacia ese nosotros, ¿no? Bueno, es como lo que me pasó a mí, que me llegó a conectar con esto, ¿no? De la estructura, de la columna, como decía Vivi, de lo que es hoy la tesis, ¿no? Que bueno, eso quería decirles, como para seguir aportando. Yo quiero dejar una pregunta que la vamos a retomar en algún momento, porque te escuchaba, Vane,
y me escuchaba a mí misma hace un tiempo atrás, en esto, ¿no? Vos decías, me descubrí desde el sentir y no desde lo académico. Yo durante mucho tiempo también separé esos mundos, hasta que un día, conversando con Daniel, me acuerdo, tenemos, creo, ¿no? Como desafío, quienes estamos en la investigación narrativa, dejar de decir eso y decir, porque lo que nosotros construimos también es académico. No es una construcción de conocimiento moderna, pero es académico, porque esa es una lucha que nos debemos fuertísima. Y, por ejemplo, en los 2 últimos años, algunos de los escritos que van a aparecer ahí en experiencias, decidimos presentarlos en revistas que sabíamos que tenían otros cánones, a riesgo de que nos rechazaran. Pero entonces dando la oportunidad de explicarle al otro, a ese editorial, por qué igual escribíamos como escribíamos y que merecíamos estar en una revista científica. ¿No? En esa lógica disruptiva. A mí algo que me sigue interpelando es cómo ir ganando espacio en esos ámbitos que siguen poniendo en lo que decimos académico, en ese imaginario de lo académico tradicional, en la construcción de la ciencia tradicional, y cómo ir ahí, ¿no? Generando espacios de lucha, que no es fácil, porque como dice Vane, ¿no? Si uno tiene una carrera académica, que sí, que CONICET, o que no CONICET, o lo que fuera, ¿no? Querés que te publiquen, y cómo das esa lucha. Entonces me parece que una forma es cómo ir encontrando esa forma de decir que lo narrativo es académico y que esas formas de escritura, como la que nos compartió Vane, como la del programa, aparezcan cada vez más. No, yo pensaba en el guión, en la forma de guión conjetural, ¿no? que aparece como una forma de planificar, y cómo ir habilitando esas formas narrativas académicas. Porque hay una construcción de conocimiento. No es lo mismo que yo le cuente a mis hijos una historia oral de mi abuela, ¿no? O el video que les compartí en el programa, que cuenta parte de mi biografía, pero cómo eso se torna académico y cómo eso se torna un conocimiento tan legítimo como otros, no en desmedro de otros, pero sino como otros, ¿no? Me parece que esa es una pregunta interesante. Pero bueno, a ver, ¿qué otras resonancias? Viviana, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, me quedé pensando en esto que estabas planteando, Vivi, y también lo que iba comentando Vanessa, y decía cuán configurados estamos, ¿no? Con el ethos moderno de binarizar, porque en nuestros propios discursos, ahora escuchando a Vane y también me escucho a mí en la voz de Vane, solemos hacer estas dicotomías, ¿no? Como que binarizamos el pensamiento todo el tiempo, académico, no académico, ¿no? Educación popular, educación en territorio, otra cosa, educación universitaria, como no, pensar siempre en dicotomías. Entonces, retomaba, sí, porque me interpelaba fuertemente lo que estabas diciendo, Vivi, y es un desafío sacarnos esta dicotomía y pensar en lo posible y en lo utópico, ¿no? Dentro de estos nuevos núcleos de sentido. Creo que el desafío más grande con lo que nos encontramos todos cuando investigamos, ¿no? Y cuando decidimos, digamos, emprender este camino, ¿sí? Y bueno, estas conversaciones y este espacio me está haciendo, no sé, pensar y sentir todo el tiempo en por ahí cómo podemos situarnos, ¿no? Y encontrarnos en el proceso de investigación, no desde una mirada de dicotomías o polarización o una polaridad, sino desde una mirada, bueno, ¿qué puedo aportar, ¿no? O una pequeña donación que voy haciendo, ¿no? Desde todo mi proceso de investigación, y no como algo para cambiar tampoco esta idea de lo nuevo, lo original,
¿no? También, no sé, me quedó resonando en la conversación esto de buscar algo nuevo, también no como características modernas y capitalistas de lo nuevo, ¿no? Como un prototipo, sino que pensaba en ir pesquisando quizás en la investigación todos los aspectos y las dimensiones naturalizadas, ¿no? Que están tan naturalizadas que no logramos escuchar y habilitar la palabra del otro, que es la palabra. O sea, y también pensaba en lo que decía Nancy, o sea, bueno, siempre, sí, también comparto lo que decía Nancy, pero pensaba, a la vez, si no nombramos, no existe lo que no se nombra. Entonces, ¿desde qué lugar, decía yo, no? El nombrar, y retomaba lo de Viviana, y me quedé así, hizo como un frush. Mi cabeza decía, bueno, nombrar para qué y desde dónde. No sé si no nombrar, ¿no? Pero una cosa es nombrar para dotar de existencia, ¿no? Esta relación y esta intermediación, y otra cosa por ahí nombrar para clasificar, porque recordemos que la clasificación también está en nuestro cuerpo, mente, sangre, espíritu, ¿no? Desde esta colonialidad, modernidad, de intentar racializar al otro, el cuerpo del otro, el saber del otro, la historia del otro, la biografía del otro. Entonces, bueno, nada, como que me disparó muchísimos núcleos así de sentido que estoy como tratando de registrar, ¿no? En el encuentro de hoy. Esto de las dicotomías, bueno, muchos desafíos, ¿no? Esto de, que también me pareció súper interesante y sensible, no se investiga para transformar al otro, porque esto de transformar, por ahí sentía, bueno, estamos tratando de emprender caminos desde la decolonialidad, y esto de transformar es quiero cambiar al otro, ¿no? Quiero como, no, me quedo y atesoro esto que habías dicho, Vivi, de no, en realidad es tratar de abrir esos espacios, ¿no? En la investigación para conocernos a nosotros mismos en mediación con el otro, y que el otro también pueda llegar a autoconocerse. No la transformación, ¿no? Porque caemos otra vez en esta visión, esta cosmogonía tan moderna, ¿no? Eso, muchas cosas me disparó. Ay, se me cayó el celu, y que el gato tiró mi celu. Nada, que me disparó cosas como muy, muy fuertes y que en las que no había pensado, digamos. Así que bienvenido sea al encuentro y escuchar a las compañeras. Hay un texto re lindo a quien le interese trabajar la categoría de utopía, que se llama Es difícil de encontrar. Yo tuve la suerte que mi directora de maestría lo tenía en su biblioteca y me lo regaló, pero puedo probar de escanearlo, sino de Riquer, Ideología y Utopía. A quien le interese esa categoría de utopía de los sueños y cómo los sueños no son transformación, ese texto no tiene desperdicio. Bueno, para mí y es un Riquer un poco más amigable. Sigue siendo Riquer complejo, pero es más amigable que los otros textos que él tiene. Bueno, nos queda un ratito todavía. ¿Alguien más que quiera compartir las resonancias? Dale, Voy yo, Marcelo. sí. Espero estar a la altura de mis compañeros, ¿no? A lo mejor va a ser un poco desordenado lo que voy a decir, pero es lo que me suscita la interesante conversación que estamos teniendo, digamos, que finalmente tiene que ver con es una pregunta del sentido, es una pregunta que tiene que ver qué significa investigar, cuál es el sentido de investigar, cuál es la posición que uno adquiere en tanto investigador, que ya también es un nombrar o un clasificar o una estigmatización que todo nombrar conlleva, digamos, ¿sí? Y ahí me acordaba de la relación entre poder y saber, digamos, o entre saber y poder, ¿sí? Claro, cómo ese nombrar de algún modo otorga existencia al otro, eh, pero también uno podría pensar que en el siglo XX aumentaron exponencialmente la investigación en ciencias sociales, eh, y cómo también, sobre todo desde un alero, un enfoque más bien positivista, digamos, con todo lo que eso conlleva,
con esa ingenuidad de creer que hay neutralidad, que hay objetividad, que el contexto de pronto no interesa tanto, ¿sí? Que uno podría aislar, entre comillas, variable o qué sé yo, y medirla. Entonces, claro, no es casual tampoco que durante el siglo XX haya habido una gran proliferación de investigaciones, pero también ha ido de la mano de situaciones y políticas de control por parte del Estado, digamos, ¿sí? Entonces, cuando tú haces aparecer a ese otro que está invisibilizado, digamos, eh, justamente al Estado, por ejemplo, mediante una investigación, hasta qué punto también estás haciéndolo aparecer justamente para suscitar y promover políticas de control o políticas de opresión o etcétera, digamos. Entonces ahí hay una dicotomía súper que también cruza lo ético, digamos. Entonces por eso me suscitan muchas interrogantes que, que son interesantes de ver, sobre todo porque también existe esta forma, este formato, esta estandarización de la escritura académica o científica, o como queramos llamarle, que responde también a cierto capitalismo cognitivo que se ha globalizado. Entonces, claro, cómo encontrar esa fisura para meterse y abrir una brecha, digamos, que considere otro enfoque o otra episteme, digamos. Y hasta qué punto también podemos deconstruir esa gran mochila que implica la matriz epistémica moderna, que es el gran contexto de donde estamos situados, quéramos o no. Entonces, me suscita esa interrogante, esas problemáticas que, claro, no sé si uno las pudiese resolver de un día para otro, pero me parece interesante la conversación desde ahí, digamos, ¿no? Gracias. Sí, Marcelo, sabes, yo te escuchaba y pensaba en esto que yo había traído de la negación, ¿no? Y Escliar también lo trabaja en sus recorridos, digamos, con otros autores de la sospecha, ¿no? De poner bajo sospecha. Creo que todo el tiempo interrogándonos, no es el poner bajo sospecha del estigma, sino nuestros propios discursos, ¿no? Es un ejercicio permanente, como el de la formación, ¿no? Todo el tiempo es poder revisarnos, porque a todos se nos filtra esos esquemas que traía Ariana, porque bueno, bajo esos esquemas fuimos formados y bajo esos esquemas todavía convivimos, ¿no? No es o sea, si algo tiene este mundo es como ese paralelismo de superposición de posiciones de las cuales no estamos exentos, ¿no? Entonces creo que ese es uno, es ese alerta. Podemos hablar de reflexividad si traemos a Bourdieu, ¿no? Y lo otro, que no me acuerdo, además de que lo trajiste vos, quién más lo trajo, el tema de las grietas, este texto de Catherine Walsh que les compartí, ella justamente trae la categoría de las grietas decoloniales, ¿no? Es como, me parece que puede ser también un apunte interesante para retomar esta parte del diálogo, ¿no? Que tiene que ver con este proceso posmoderno de ya el descreimiento de las grandes revoluciones y cómo en lo micro, que es lo biográfico también, pero que también es lo colectivo, aparecen estos espacios yo creo igual que de transformación del mundo, de transformación en ese sentido utópico, de democratización, no sé, cada uno le puede poner como distintos nombres, si tomamos a Freire, de emancipación, de emergencia del otro, ¿no? de esos lugares donde el otro puede aparecer. Y creo que un gran desafío, inclusive desde si tomamos las pedagogías críticas y los métodos cualitativos en investigación educativa, sigue siendo ese espacio de dejar de decir por el otro, ¿no? Entonces tomamos una entrevista y entre paréntesis o entre comillas ponemos el testimonio del otro. Eso fue algo que en mi tesis a mí me interpeló profundamente, y recuerdo con Daniel que en un momento le dije, no, bueno, basta. Un capítulo va a ser la escritura. En mi tesis era de personas en situación de discapacidad, que habíamos
no fue documentación narrativa, fue un injerto en el medio, pero bueno, que eran los relatos construidos por estas personas. Y ahí, inspirada en Murakami, que es un autor que a mí me encanta, yo lo único que escribí fue como un par de renglones de quiénes eran para mí esas personas, qué significaban para mí. Y después estaban los relatos, ¿no? Y ahí discutíamos y decíamos, che, pero la normativa dice que el 80% de la tesis tiene que ser original. Entonces, eso era el equivalente a una cita a ese capítulo. Nada, se imaginan, el 80% se me iba pero al diablo. Y dijimos, bueno, listo, presentémoslo igual, por supuesto en un contexto cuidado, donde por suerte que estos espacios que se empiezan a construir dan la posibilidad de que aparezcan como jurados personas que tienen esta misma posición. Eso no es garantía de que te vayan a aprobar, pero, o sea, no hay una discusión de esto que de afuera porque no responde esos cánones como los cánones que decíamos de las revistas académicas, ¿no? Entonces, para mí esa es una interpelación fuerte, porque vuelvo a retomar Spivak, y tendemos a tomar la palabra del otro y llevarla como objeto. Es complejo, yo creo que realmente es complejo ese límite en cómo esta relación de alteridad, que la vamos a retomar la vez que viene, en cómo no nombrar al otro, pero cómo no otorgarnos el poder desde la omnipotencia de generar el espacio para que el otro se nombre como investigador. Y bueno, yo creo que ahí las pistas van realmente en este lugar de coinvestigación, ¿no? Creo que va por ahí y bueno, y eso es parte del recorrido que vengo tratando de hacer. Por ejemplo, en algunos de los artículos que les voy a compartir, son cartas donde aparecen estudiantes con discapacidad intelectual que, o sea, si nadie sabe quién es ese otro, somos personas que conversamos en un mismo nivel de autoridad académica, ¿no? Entonces creo que es ir encontrando, yo creo que debe haber tantas formas como cada uno de los que investigamos, de ir corriéndonos de esos marcos naturalizados, ¿no? que comentabas vos, Ariana, y probar, ¿no? Y siempre están esas grietas que trae Catherine Walsh. Bueno, son las 8:04, empezamos un poquito más tarde. No sé si hay alguien que quiera comentar algo más, o bueno, o dejamos los hilos para el próximo encuentro. De mi parte, agradecerles, porque siempre volver al doctorado es maravilloso, porque también me obliga a mí a repensar y a repensarme. Vane, me encantó compartir este espacio de nuevo, estar juntas conversando en un espacio más ampliado. Así que bueno, no sé si igual alguien quiere aportar, comentar algo más. ¿No? Hay caritas así. Veo los cuerpos que dicen no. A esta hora ya podemos pensar poco. Bueno, gracias. Yo les deseo lo mejor con la tesis. Y bueno, disfruten el camino que están haciendo, porque lo van a extrañar después. Se extraña mucho el doctorado. Y bueno, por ahí las clínicas presenciales, tuvieron una presencial, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, la del principio y la del final es como que sostienen, abren mucho, y bueno, y son para disfrutarlas a lo máximo, como ya sabemos con Vivi, ¿no? Bueno, entonces cerramos por hoy aquí. Yo voy a hacer el mapa que les comenté para compartírselos, y les voy a dejar esa pequeña posibilidad de actividad que la pueden retomar ahora o cuando quieran o nunca. Pero bueno, como una invitación. Así que buena semana, buen fin de, que descansen y un placer. Gracias a los dos. Chao. Gracias, feliz noche.
Cariños para todos. Gracias.